La recomendación es que lean de otros textos, más allá de lo que nos toca leer por el trabajo. Y entonces, si alguno ya está acostumbrado a leer, incluso más en los papers también, esos textos que podemos leer fácilmente, que nos enganchamos rápido, que, hay alguien que... Listo. Si estamos grabando ya, Carlos, y bueno, si se conectaron no hay problema con otra compu. Entonces, volvía. Si ya están acostumbrados a leer, fíjense que los textos que nos gustan, que nos enganchan, que nos atrapan, que se entiende rápido el paper, tienen una fluidez porque, porque se cuenta una historia, porque está encadenada la información, porque el autor procuró que la información me llegara de forma ordenada, y esos son los textos que nosotros entendemos. Cuando un texto nos cuesta y releemos es porque tiene un problema de orden de la información. Por ahí la información es buenísima, pero no está ordenada para que a mí me llegue fácilmente. Entonces, retomando un poquito lo que vimos la semana pasada, si me pregunto yo cómo llego a la sección de resultados, primero hago el gráfico, ¿sí? Y después escribo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos, no? La semana pasada dijimos eso varias veces. Ahora, ¿cómo presento la sección de resultados? Es primero un texto y luego figuras con los epígrafes. ¿Está? Ustedes ya están un poquito más formados y saben que la sección de resultados tiene el título resultados y abajo arranca un texto. Pero a veces es común que la gente piense que resultados y la figura y ya es suficiente, y que el lector tiene que elegir su propia aventura de cómo interpretar ese resultado, y esa es una concepción errónea, porque nosotros como autores le tenemos que decir a ellos que queremos que noten de esa figura cuál es nuestra hipótesis y qué entendimos o cómo avanzamos con ese experimento que realizamos. Entonces, dicho esto, la sección de resultados entonces es básicamente un texto que va a describir, primero es describir lo medido y observado. A veces en un par de grupos por los que estuve pasando hace un ratito, mientras hacían el ejercicio, me decían, tengo que interpretar. Bueno, la interpretación es la última parte de cada párrafo de resultados. Antes tenemos que poner y mostrar en texto los datos colectados, ¿sí? Porque a veces es lo que más cuesta cuando yo les digo describan la figura, es eso, decir qué es lo que veo en la figura, ¿sí? Porque obviamente cuando hicimos la figura ya la armamos habiendo interpretado los datos, ¿no? Entonces la figura la figura refleja eso que ya discutimos. Entonces cuando yo tengo la figura... Son malísimos, ¿no? Perdón. Ahí. Entonces, tengo mi texto. ¿Qué pasó? Perdón. Disculpen. Ahí. Entonces, el texto va a tener dos partes. Una parte que va a hablar de los datos colectados, y entonces, por ejemplo, voy a decir, bajo el tratamiento X, en comparación con el control, los niveles de I cambiaron, o no cambiaron, o lo que sea. Pero tengo que decir esto. Esa es la parte de los datos colectados. Y después, la interpretación. Estos resultados sugieren, indican que Y es modificado por X. Esa sería mi interpretación, que no es lo mismo que decir qué pasó, ¿eh? Y a veces se confunde y solamente se escribe el análisis o la interpretación. Y lo que uno tiene que saber escribir es la primera parte, ¿sí? Entonces, ahora cuando retomemos dentro de un ratito con los escritos que estaban armando, van a tener que enfocarse en eso para rever a ver si estaba escrito esa parte. ¿Ah? Una cosa muy importante es que el tiempo verbal que se usa para esta sección es el pasado. ¿Por qué? Porque estamos describiendo
los resultados de experimentos que hicimos y terminamos y que, no, y que ya no va a continuar esa actividad. ¿Mm? ¿Por qué es importante utilizar el tiempo pasado? Porque cuando yo lo escribo en pasado, estoy tácitamente diciendo que bajo las condiciones experimentales, en el momento que ustedes hicieron ese experimento, pasó eso. Se ve ese resultado, se obtuvo ese resultado en ese instante. Entonces, no puedo escribir en presente, porque escribir en presente quiere decir que es algo que continúa sucediendo. Y como el experimento ya está cerrado, no continúa sucediendo y tengo que escribirlo en pasado. ¿Está? Entonces, como primera medida, cuando arranco la sección esta, va en pasado, sin dudas. Y si tengo que rever y editar ese texto, lo primero es que tengo que hacer es chequear el verbo, ¿no? El tiempo verbal de usar. Acá hay un par de ejemplos. Bueno, los niveles del mensajero disminuyeron significativamente, el tratamiento no afectó la longitud dendrítica. ¿Ok? Solo para que quede claro a qué me refiero con pasado. Y el lunes les había mostrado esto con la idea de que consideren que todo es más fácil de interpretar cuando está en el lugar que esperamos. Y entonces, como lectores, aunque uno lo hace inconscientemente, y cuando uno aprendió a leer, no reparó en esto, pero los estudiosos de cómo aprendemos a leer y a interpretar un texto pueden como desglosar todo nuestro esquema mental, que nosotros lo hacemos inconsciente y rápidamente. Entonces dice que nosotros interpretamos cuando todo está en un lugar que esperamos. Ahora, ¿qué esperamos en un texto? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, esperamos tres cosas principalmente, en el sentido de que las esperamos no porque las estamos buscando, sino porque ese orden nos permite entender rápidamente el texto. Por un lado, que el sujeto esté cerca del verbo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que entendamos a qué me refiero. Por otro lado, que haya un solo tema o idea por unidad. Llamémosle oración o párrafo. ¿Sí? Porque a veces, ¿qué nos pasa en un texto enredado? Que hay varios temas diferentes en la misma oración. Varias ideas diferentes, varios conceptos diferentes. Y entonces, ahí es cuando uno quiere encajar con comas y puntos y comas y varias cosas en la oración y no sale. Entonces, lo mejor para nosotros que no somos haces de la escritura es hacer varias oraciones. ¿Sí? La gente que lo domina, como, no sé, un súper gran escritor, puede hacer ese tipo de oraciones. Nosotros vamos a lo seguro y hago oraciones cortas con una idea por oración. Más en un texto académico o técnico como es el que vamos a elaborar en ciencias. Y por último, un énfasis al cierre de la unidad. Eso quiere decir que al final de la oración o del párrafo voy a poner la novedad. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos la vez pasada? ¿No? La novedad, voy a resaltar el resultado, voy a poner el tratamiento al final, no el control, etc. ¿no? Ahora vamos a ver más detalles y ejemplos de eso. Entonces, por ejemplo, dijimos que lo que como lectores queremos es tener el verbo para descubrir la acción de la oración. Lo que hacemos nosotros cuando leemos las primeras letras de las palabras y nuestro cerebro completa valiéndose de un diccionario que ya tiene guardado. Entonces, no leemos, para leer rápido no leemos casi completamente la palabra, sino que la vamos completando, más el contexto del texto, y con eso llegamos a entender. Y lo que hacemos al iniciar la lectura de una oración es recorrerla rápidamente para llegar al verbo. Hasta que no llega el cerebro a leer el verbo, no va a saber de qué se trata la oración, porque el verbo nos está diciendo la acción. Entonces, por eso buscamos rápidamente. Y si nosotros tenemos el sujeto muy lejos del verbo, cuando encontramos el verbo, entre comillas, ya nos olvidamos de quién era el sujeto y ahí es cuando no entendemos. Y si además entre sujeto y verbo hay muchas palabras que están mezclando dos o tres conceptos,
es cuando el texto se hace ilegible. Entonces, una de las primeras cosas que tienen que tratar de editar es juntar verbo y sujeto en cada oración. Veamos un ejemplo. En la técnica de ingestión de Escherichia coli, el silenciamiento de los genes una vez que la ARN doble cadena alcanza el intestino depende de proteínas localizadas en las células intestinales del gusano, SID1 y SID2. Entonces, yo tengo que identificar acá cuál es el sujeto y cuál es el verbo. ¿Sí? Entonces, acá yo ya se los marqué, el sujeto es silenciamiento, y el verbo es depende, o sea, el silenciamiento depende. Silenciamiento de algo depende de otra cosa, ¿no? Entonces, contemos el número de palabras que hay entre silenciamiento y depende. De los genes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras entre silenciamiento y depende. Que además nos están presentando nuevas palabras diferentes de las del principio, ARN doble cadena, intestino, genes. Entonces, todo eso hace que cuando yo llego a depende, ya no sé de qué estoy hablando, ya no sé quién depende, si los genes, si el ARN copia, el intestino o el silenciamiento. Entonces, para editar esta oración, lo primero que hacemos es juntarlos. Juntar sujeto y verbo, sacar todas las palabras del medio y dejar solo las indispensables. No quiere decir que el sujeto tiene que estar pegado. Sí puede haber modificadores del sujeto que sean necesarios, pero dejamos los mínimos necesarios. Entonces, si yo edito esta oración, podría decir así. En el caso de la técnica de ingestión de Escherichia coli, una vez que la ARN doble cadena alcanza el intestino, el silenciamiento de los genes depende de las proteínas. ¿Se entiende? Y ya hice una primera etapa de edición. Eso es lo que va a pasar. Cuando ustedes escriban, que es lo que pasó hoy en el ejercicio, ustedes tienen que empezar a escribir un texto. Usualmente cuando tenemos que escribir algo, ustedes tienen que considerar que si ese algo que tengo que presentar, ese manuscrito, informe, lo que sea, lo tengo que presentar dentro de 10 días, los primeros 5 días se tienen que dedicar a escribir como hicieron en el ejercicio al principio. Y los siguientes 5 días a editar, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio al final. Obviamente acá tenemos un texto chiquito, están en grupo, digamos, no es lo mismo, pero esa es la idea, o sea que la mitad del tiempo me tiene que llevar editar el texto. ¿Sí? La edición del texto no es trivial y es parte de la redacción del texto. Entonces, uno de los primeros puntos que o herramientas de edición que vamos a utilizar, digamos, va a ser acortar los espacios entre sujetos y verbos de cada oración. Después, dentro de la oración, hay otra parte importante que les llaman posición de estrés. Y es la información novedosa que le voy a dar al lector en esa oración. Cada oración tiene una información nueva. No quiere decir que sea novedosa porque es un gran descubrimiento, sino que es nueva para el lector en ese texto. No quiere decir que no la conozca de otros textos, sino que es nueva en cuanto a que nosotros la estamos presentando por primera vez para ese lector. Entonces, ya juntamos verbo y sujeto, y tenemos que chequear ahora qué tenemos de posición de estrés. Y si realmente es esa la novedad que yo quiero presentar, porque a veces, sin darnos cuenta, ponemos eso al principio. Y en realidad, y ahí es cuando el lector se marea, porque dice, ¿y entonces dónde está lo nuevo? ¿Qué es lo que me quiere contar? Entonces tenemos que buscar bien si lo que tenemos al final de la oración era lo que nosotros queríamos presentar como novedad. Entonces, volviendo al mismo ejemplo, acá la posición de estrés estaría dada por proteínas localizadas en las células intestinales del gusano. Si es eso lo que el autor quiere contarnos, ¿no? Porque a lo mejor el autor lo que nos quiere contar, bueno, está poniendo el depende, así que esa sería la posición de estrés, ¿no? Pero a lo mejor lo que quería contar como novedoso era que la ARN copia doble cadena, perdón, alcanza el intestino. Entonces, ahí es cuando uno tiene, por eso lleva tanto tiempo la edición, porque uno tiene que rever oración por oración, a ver si realmente está diciendo lo que necesita decirle al lector. Entonces,
Hablamos de sujeto-verbo cerca, posición de estrés bien marcada y bien seleccionada al final, y por último tenemos la posición del tópico, que es la información que el lector ya conoce, pero que le permite ser una introducción para lo nuevo que va a venir. Entonces yo con esta posición del tópico le digo al lector de qué le voy a hablar. Y esta posición del tópico se usa para cada oración, pero también para cada párrafo. Y entonces, la posición del tópico no necesariamente tiene que ser una nueva introducción, sino simplemente puede tomar palabras del párrafo anterior como para ir guiando al lector hacia la nueva novedad, nuevo tema que le voy a presentar en este párrafo. Y acá, por ejemplo, la posición del tópico está marcada por dos frases, ¿no? La técnica de ingestión y el hecho de que la ARN doble cadena alcance el intestino. Entonces, todas esas cosas se supone que si yo las pongo en este lugar en la oración, es porque ya las mencioné antes en el texto, o porque son ultra conocidas, y el lector la va a tener, el lector va a saberla de antemano, antes de tomar mi texto. Ahora, si el lector no lo conoce, yo lo tengo que haber explicado antes, en otra parte del texto. Entonces, lo que ocurre en un texto que se entiende y se lee fácilmente es que las ideas están conectadas y que entre idea e idea tengo un concepto conector. ¿Sí? Supongamos que cada uno de estos óvalos es una oración y entonces en esta oración este concepto ocupa la posición de estrés, ¿sí? La posición de la novedad, pero algo relacionado con este concepto, o el concepto presentado con otras palabras, es la posición del tópico en la oración siguiente. Entonces, cuando ustedes escriban, tienen que ir tratando de armar este eslabonado para que se entienda y para que fluya. Cuando todavía no se dan cuenta, agarren un paper o un libro o una nota de diario o lo que fuera, que ustedes sepan que les pareció fácil, e intenten identificar estos conectores entre ideas, para que se den cuenta a qué nos referimos. Entonces, cada oración va a indicar la idea principal, y el concepto lo que tiene es indicar, va a señalar a qué se refiere, va a proveer de un foco, va al comienzo del párrafo. La idea es que sea una cadena y el lector pueda ir siguiéndonos. Por ejemplo, otra característica útil de C. elegans para los estudios genéticos es que presenta dos sexos, machos y hermafroditas, ¿no? Entonces, acá tenemos el sujeto, ¿sí? Acá, si quieren, hay muchas palabras entre sujeto y verbo, porque es la característica del sujeto, y está acá, separada de bastantes palabras. Podríamos, si uno quisiera editar, podría editar incluso poniendo esto en la posición del tópico. Y entonces la característica útil de C. elegans es que presenta los sexos. Perdón, este es el verbo, es Dios, ¿por qué dije eso? Entonces podríamos juntarlos sacando esta frase y poniéndola al principio, pero bueno, más allá de eso, lo importante es que en la posición del estrés está la palabra hermafroditas, que es algo novedoso, ¿no? En el texto, y en la próxima oración, hermafroditas tiene que estar en la posición del tópico. Porque si yo no sigo hablando de hermafroditas, estoy cambiando de tema. Y cuando cambio de tema es cuando el texto no se entiende. Cuando cambio el tema abruptamente, obviamente en el texto estoy cambiando todas las veces de tema, todas las oraciones tienen un tema, una idea diferente, una cosa distinta de la anterior. Entonces, esta palabra hermafroditas, que está en la posición de estrés en la primera oración, pasa a estar en la posición del tópico en la segunda oración. Entonces yo voy a decir, para no repetir hermafrodita, digo, estos últimos se autofecundan, lo que resulta de gran utilidad para mantener un genotipo. Y fíjense, en esta última oración, esta es la posición del estrés, y hablo de genotipo.
Y esta posición de estrés del párrafo final, la última posición de estrés de un párrafo, para que realmente haya un énfasis de la idea, se tiene que relacionar con lo que yo haya puesto en la posición del tópico de la primera oración del párrafo. ¿Sí? Entonces, en la primera oración del párrafo figuraba estudios genéticos. En la posición de estrés de la última oración hablo algo relacionado con los estudios genéticos. Y entonces ahí ves como que voy redondeando las ideas. Con estas ideas tienen que editar sus textos. ¿Cómo estamos con el tiempo? O ya estamos a las 4. Entonces, acá tengo dos ejemplos muy simples que dicen lo mismo, ¿no? Fíjense, el polen es dispersado por las abejas. Y en la siguiente les digo al revés, las abejas dispersan el polen. ¿Qué quiere decir? Que en una oración la posición de estrés está ocupada por abejas y en la otra por polen. Depende de lo que yo quiera contar, voy a elegir una u otra oración. Las oraciones se pueden dar vuelta, como pueden verlo. Y entonces yo voy a usar las oraciones al servicio de la idea que quiero contar. Y voy a ubicar las palabras o los grupos de palabras de acuerdo a lo que necesito resaltar para que el lector tenga una lectura fluida de mi texto, ¿no? Entonces, ¿cómo revisamos? En cada oración tenemos que procurar que la información conocida entonces esté en la posición del tópico. Insisto, la información conocida o se la provee el escritor, el autor, en el texto, en los párrafos anteriores, o es algo que se conoce. ¿Sí? No sé, el ser humano tiene 2 piernas y 2 brazos, qué sé yo, se conoce. Después, tengo que editar y ver que el sujeto y verbo estén cerca. Y por último, chequear qué es lo que estoy poniendo al final de cada oración o de cada párrafo, que esa sea información nueva y que, que enfatice el tema que quiero contar en ese párrafo, ¿no? Cada párrafo tiene que tener una gran apertura, con una buena oración ocupando la posición del tópico, y un gran cierre con una buena oración ocupando la posición de estrés. ¿Ah? Entonces, creo que yo llego hasta acá, ¿sí? Ahora les toca a ustedes escribir. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Antes que vayamos a los grupos y tratemos de editar los textos o escribirlos con estas nuevas ideas. Bueno, si no... Yo quiero preguntar una cosa. Sí, claro, muy bien. Claro, nosotros nos confundimos, creo yo en el grupo, yo estaba confundida. No tenemos que ver ni analizar de que si está bien el gráfico, si tiene los datos de la diferencia son significativos o no, si muestra el desvío estándar o no. O sea, no prestamos atención a nada de eso. Bien. No, ya está hecho el gráfico, eso ya está analizado, ya la estadística ya está hecho, no. Ustedes solamente tienen que hacer el texto escribiendo estas oraciones con estas, ahora ya tienen pistas, antes yo les dije, no les voy a dar más pistas, hagan lo que puedan, ahora ya tienen estas pistas. Claro, buenísimo. ¿Estamos? Sí. Bueno, a trabajar. Más o menos hasta las 7:15 y 18, y los traigo así podemos compartir. A ver si algunos quieren compartir, algunos de algunos grupos compartan algo y lo charlamos entre todos. Entonces, a ver si no hacemos lío. Abrimos los grupos y deberían estar con... detalle, pero vamos a ir viendo qué cosas les faltan a estas oraciones, qué cosas están lindas, qué cosas se pueden mejorar.
No voy a mirar todos los textos, ni siquiera, pero bueno, más o menos algo vamos a mirar. Entonces, creo que este es el del grupo 1, justamente. Bueno, el grupo 1 tenía este grupo de barras, era una medición de ADN metilado con relación al estrés gestacional, y estos eran los promotores de un gen, ¿no? Y bueno, hay diferencias en distintas regiones del promotor de ese gen en cuanto a la cantidad de ADN metilado, ¿no? Y las barras negras son los animales, el ADN de animales estresados, y las barras blancas de animales no estresados, y parece que el estrés modifica la cantidad de ADN metilado que se puede encontrar, ¿no? Para no ir a versión final, bueno, para no abundar en detalles, ¿sí? Entonces, acá sus compañeros escribieron: se realizó un ensayo de inmunoprecipitación de ADN metilado, se compararon los niveles de 5-metilcitosina en las regiones promotoras del gen de DNMT1 entre un grupo de ratas expuestas al estrés gestacional y un grupo control. Se evidenció un aumento significativo de los niveles de 5-metilcitosina en el grupo bajo estrés en relación al control en los exones bla bla bla. Este resultado sugiere que el estrés gestacional afecta los niveles de 5-metilcitosina. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien del grupo que quiera decir algo? Y si no, alguien de otro lado que quiera decir algo. En estos talleres, acuérdense que estamos para aprender, y si alguien dice, lo dirán con respeto, pero digan, eso no me gusta, eso está mal escrito, se puede decir. Sí, escucho. Marcela, yo tengo una duda Sí. respecto a en qué momento poner que, en comparación al control, porque en este caso, si tenemos en cuenta lo que hablaste hace un rato de la zona de estrés, o sea, la última parte de la oración, en este caso Ajá. quedarían los controles y no, por ejemplo, este aumento significativo bajo el estrés gestacional. Correcto, correcto. Pero esa es mi duda, la parte de en comparación al control, ¿dónde es correcta ponerla? A ver, a mí me gusta que esté al principio. ¿Por qué? Porque resulta que más allá de si la posición tópico estrés, digamos, que tiene que ver un poco con eso, a mí me gusta porque si me cuentan qué tiene que dar el control, puedo rápidamente después darme cuenta si hay una diferencia en el tratado. Entonces, si a mí me explica el autor, mira, el control da así en este experimento, y el control es esto, ya sé cómo estaba definido el control, para mí es más rápido darme cuenta cuál es la variante. Entonces yo arrancaría siempre describiendo el control, ¿sí? A veces no está mal decir en relación al control, pero ahí se pierde. Se puede poner esta frase en relación al control al principio, y usa la posición de tópico, lo que es el control. En relación al control, se evidenció un aumento significativo, etc. Y está dicho, igual. Es solamente mover la frase del lugar, ¿sí? Bueno, en términos generales está bien. Esto era un punto a corregir. La otra cosa que a mí de esta frase, de este texto, me gustaría, yo modificaría, es no usar tanto impersonal. Meterle en algún punto que el sujeto sea las ratas o los animales estresados, o el de estrés, digamos que los sujetos no sean, que haya sujetos, que no sea tan impersonal, o sea, que haya sujetos, que los sujetos sean los objetos de estudio, los objetos medidos, o algo de lo que yo estoy hablando, digamos el gen, el ADN, el promotor, etcétera, que esos sean los que hagan las acciones, y que los sujetos también sean los autores o los investigadores, ¿sí? Se podría decir, realizamos un ensayo de inmunoprecipitación, o comparamos, o realizamos un ensayo y comparamos. Esa podría ser, digamos, una forma. En este caso, está bien que otros sujetos a veces también son las figuras, ¿sí? Pero ese limítenlo al máximo,
una, dos veces a lo largo de todo el texto, pueden decir, bueno, la figura tal muestra que, y ese sería el sujeto. Pero traten de que, porque es más directo un texto en donde el sujeto son los elementos del experimento. Entonces yo podría decir, el estrés gestacional modifica la cantidad de ADN, bueno, como dice la última oración, ¿no? El gen de NMT1 muestra mayor metilación en el ADN de animales estresados que los controles, qué sé yo. Algo así, ¿sí? Vamos a ver, vamos a dejar de achurar el grupo 1, vamos a pasar a achurar el grupo 2, así no se sienten tan mal. Bueno, grupo 2 tenía, era la conversión de astrocitos en neuronas, ¿no? Y entonces después lo hacen con que era la inyección de un virus, ¿no? Si no me equivoco, sí, le inyectan un virus, este virus, a las células y las ponen a crecer y ven después de varios días cómo aumenta la expresión o el porcentaje de células que tienen la expresión de marcadores neuronales, que son DCX, que es doble cortina, NeuN y MAP2. Entonces acá tienen que DPI es el día post-inyección, entonces como hay células con DCX un día después de la inyección, hasta 5 días, y después a 20 días con NeuN y 30 días con MAP2, ¿no? Por supuesto, la inyección funciona y transforma los astrocitos en neuronas. Entonces acá los autores de esta parte escribieron: en el gráfico se observa la cuantificación de la transformación de los astrocitos en neuronas funcionales. ¿Qué nos faltaría en este párrafo? O sea, poner en situación como de qué es lo que estoy midiendo, por qué lo estoy midiendo. Exacto, nos falta la posición del tópico, ¿sí? La técnica sería una, el objetivo sería otro, pero acá como que de lleno me zambulló en el gráfico y entonces es como me falta... Perdón, pensé que me estaban escribiendo a mí. Entonces como que me falta el contexto. Entonces podríamos poner, bueno, esto mismo podría ser nuestro tópico. De hecho se los puse para que la gente que le tocara este gráfico entendiera, ¿no? Ese sería, con el objetivo de evaluar la conversión de astrocitos en neuronas, se cuantificó tal cosa. En realidad es de dar vuelta a la oración. Fíjense que eso está escrito acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que es una cuestión de edición, no de falta de contenido. Después, allí se representa el porcentaje de la expresión de los marcadores. Ojo que no es el porcentaje de la expresión de los marcadores, sino es el porcentaje de células que expresan los marcadores. A los 3 días de DPI se observó, de nuevo aparece el impersonal, ¿sí? Puede ser, a los 3 días observamos, o directamente a los 3 días la expresión de DCX aumentó en un 40%, por ejemplo. Y eso es mucho más rico poner el verbo aumentar que hablar de lo que se observó. O incluso más, podríamos decir a los 3 días, un 40% de las células mostró expresión de doble cortina. ¿Se entiende? ¿Cómo se puede ir editando esta oración? Ojo con estas palabras de considerable, ¿no? Porque considerable es algo relativo, considerable con respecto a algo. Entonces, en lugar de poner considerable, que es bastante imprecisa, podemos poner los valores directamente. Pasamos del 40% al 100% de células. Una expresión cercana, bueno, más o menos. Estos resultados en conjunto, estos resultados evidencian una conversión exitosa
De nuevo, cuando hablo de exitosa, lo tengo que poner en contexto, porque a lo mejor tengo que saber qué significaba el éxito en el contexto de ese objetivo, de esa hipótesis. Entonces, ojo con el uso de estas palabras, si no están puestas en contexto. Sigo, grupo 3. Grupo 3, el gráfico muestra el análisis de la densidad de espinas en la corteza medial frontal, después de haber tratado a los animales con psilocibina. No sé si alguien, yo no me acuerdo qué era. Entonces, en el primer gráfico es tanto machos como hembras, y en el gráfico con la curva naranja tiene solo las hembras, y en este gráfico solo los machos. Entonces está claro que la diferencia básicamente está dada por el cambio en la densidad de espinas de las hembras, y no tanto de los machos. Y bueno, está hecho con respecto, está comparado, ese cambio, ese fold change está comparado con respecto al día -3, 3 días previos a la inyección de la droga. Entonces, acá arranca diciendo, una cohorte de animales fueron tratados con psilocibina por 34 días y se cuantificó el efecto de la misma sobre la densidad de espinas dendríticas. Acá, ¿algún comentario que quieran hacer los dueños del texto o algún otro? Bueno, me alegro, hasta luego Marisol, Manuela, Iván. Sí, exacto, Iván, es una cohorte en singular, a eso iba a llegar, bien. Esto está, eso es un detalle que también se corrige con la edición, ¿no? Al principio uno escribe y me importa estos detalles, en los sucesivos vueltas de edición van a saltar y van a corregir. Obviamente acá ya estamos mirando, ya es una segunda mirada, la de Iván, la mía, es una cohorte, es el sujeto, y es en singular, así que acá va en singular. Eso es lo que queríamos resaltar. Y de nuevo, en este es como similar al anterior, nos está faltando un poquito de contexto, ¿no? Una cohorte de animales fue tratada con psilocibina, pero no sabemos con qué o algún otro detalle. Después dice, al analizar los dos sexos en conjunto, se pudo observar que los ratones que recibieron psilocibina mostraron un porcentaje de cambio significativamente mayor que los animales control. Ojo ahí porque hay dos cosas. Una, porcentaje de cambio es, el gráfico dice veces de cambio, ojo, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, eso es un detalle, más que nada esto. Cuando dicen se pudo observar, hay veces que ponen se pudo observar, se logró cuantificar. Esas son como la descripción de lo que le pasó a los investigadores al hacer el experimento, pero no es la descripción del experimento y menos del resultado. Entonces, cuando vayan a editar, eviten, ya tienen que sacar estas frases. La primera vuelta, la primera versión del manuscrito tiene que tener eso y está bien, pero las próximas versiones la tienen que ir editando. Y entonces la edición más simple sería se observó, ¿no? Pero como queremos ir más allá, vamos a evitar ese se observó y vamos a poner todos los animales que recibieron psilocibina mostraron un porcentaje o unas veces de cambio mayor que los animales control. Entonces los sujetos pasan a ser los animales. ¿Está? Una cohorte fue tratada, claro, por supuesto. ¿Se entiende esa distinción en la oración? Entonces ahí lo hacen más directo. Voy a seguir así, podemos mirar un poquito de todo. Claro, los de la hiperoxia ya tenían muchas más pistas para escribir. Pero bueno, vamos a ver. Acá, lo que tenían eran qué pasaba cuando trataban las madres, las madres con hiperoxia, ponían el ambiente con 100% de oxígeno o por un tiempo, por 6 horas, o con sí, hasta luego Vanina, me estoy excediendo, así que están libres de... Ah, psilocibina es la de los hongos mágicos, bien, gracias Ivonne. Los que tengan que retirarse, retírense tranquilamente,
Y los que se puedan quedar, buenísimo, y si no pueden mirar después la grabación. Bueno, entonces acá las hembras son tratadas con oxígeno en cantidad y después se mire la presión de oxígeno en el feto y la cantidad de oxígeno del feto. Y bueno, es bastante obvio, no me acuerdo del objetivo general del trabajo, hay mayor oxígeno en las dos mediciones cuando están en hiperoxia, ¿no? Entonces, con el objetivo acá, muy bien pusieron, con el objetivo de evaluar la influencia de la hiperoxia materna sobre la oxigenación fetal, se sometió a las madres a condiciones de normoxia o de hiperoxia y se midió la presión de oxígeno y el contenido de oxígenos fetales. Bien, esa frase está perfecta para mostrar el contexto. Y entonces yo ahora como lectora ya sé qué es lo que tengo que encontrar en los resultados. Teníamos una duda con respecto a esa Sí. oración, si no es muy larga. Es larga, pero por ahí capaz acá, como no tenés el resto del texto, la hiciste larga. Claro. Pero probablemente con el resto del texto muchas de las cosas ya deben haber estado dichas anteriormente y entonces con eso seguramente se acorta. Pero para este ejercicio está muy bien. Y para que ustedes escriban su primera versión también la pueden hacer larga y después ven si le necesitan cortar porque ya está dicho antes. Como que se cortó el tiempo que estábamos ahí en pleno debate de cómo cortar las oraciones. Y bueno, quedó así. Está bien. Ojo con las palabras que son como someter. Someter es un verbo que tiene una connotación negativa y que realmente se usa en general para humanos. No es lo mismo que el submit de inglés, creo que es la traducción al inglés, que es como, porque se puede usar para Como animales. subject, claro. Es subject, No tiene la connotación negativa. exacto. Claro. Subject en inglés es correcta, pero en castellano someter es someter como a la esclavitud, ¿sí? O sea, si ustedes buscan en el diccionario, lo que significa someter no es exponer, digamos el verbo correcto sería exponer. Se expuso a las madres a condiciones de normoxia o hiperoxia. Para que lo tengan. Y bueno, y después, de nuevo, tienen una frase que empieza con, se observó una presión de oxígeno. Y yo diría, la presión de oxígeno aumentó, o mostró mayores valores, ¿sí? Traten de nuevo, insisto, traten de transformar en sujetos los sujetos experimentales o las mediciones. Cuando intenten hacer eso, les va a resultar un texto mucho más amigable, y más corto también, porque se van a ahorrar palabras. Bueno, sigo. El grupo 5 tenía animales alimentados con dieta alta en grasa, el peso de los animales y el tiempo que pasaron en el Plasmase Test, que es una medida de la ansiedad. Y se encuentra aumento de peso, pero no cambia la ansiedad, al menos en el tiempo que se pasan en el brazo abierto. Había otras mediciones, pero lo aliviané con esto. De nuevo, dice, se encontró que roedores con una dieta alta en grasas tuvieron un peso medio significativamente mayor que aquellos roedores con una dieta normal. Y esto parece indicar que el aumento de las grasas en la dieta tiene un impacto en el peso corporal de los roedores. Bueno, ¿qué nos falta? El contexto nos faltó. El contexto, perfecto. Listo. Por lo menos hoy se llevan que todo tiene que empezar con un contexto. Y de nuevo, frases con se encontró, se observó, que son impersonales y que sobre todo, más allá de que podemos transformarlo en una frase en donde el investigador sea el sujeto, insisto, que se muden a una frase en donde los roedores sean los sujetos o la dieta sean el sujeto, etc. Los roedores alimentados con una dieta alta en grasas mostraron un mayor peso significativo, lo que sea, un mayor peso medio significativamente mayor, etc. Y después, la otra cosa que no me enfoqué, fíjense que casi no me enfoqué en las oraciones de conclusión, porque lo que más cuesta es la primera parte. Las otras es
Esto parece indicar, bueno, yo no, en general no lo uso, pero no está mal, eso sugiere, se puede ahorrar palabras poniendo sugiere, o esto indica. Si la diferencia es sustancial, ustedes pueden poner directamente indica, porque no hay dudas, ¿no? Entonces acá podría ser, esto indica que el aumento de las grasas tiene un impacto en el peso de los roedores. ¿Estamos? A ver qué otro ejemplo tenemos. Bueno, acá tenemos, era un estrés agudo de restricción física de movimiento, y a los 30 segundos, 60, 90, toman la medición de corticosterona, a tiempo cero por supuesto, y después la corticosterona en animales inyectados con vehículo o con tamoxifeno, porque van a inducir la expresión de algún gen con el tamoxifeno. Simplemente eso. Y acá dice, los niveles de corticosterona en el plasma aumentaron abruptamente a los 30 minutos de la aplicación del vehículo y el tamoxifeno, y disminuyeron a los 60 y 90 minutos. Bueno, número 1, ¿qué nos falta? El contexto. Contexto, perfecto, ya lo aprendieron. Número 2, tenemos ¿cuántas ideas en la misma oración? 2 o 3, 2. 2 por lo menos, Sí, ¿no? sí, sí. Que aumentan y que Disminuyen. disminuyen. Entonces, la sugerencia es acá hacer 2 oraciones. Ujú. Y por el otro lado, falta el contexto, y también decir que falta al minuto 0. Que ese también es parte del contexto, porque es, bueno, al minuto 0, este es mi punto de partida. Cuando ustedes cuentan el control al principio, le dicen al lector, este es mi punto de partida. Todo lo que sea diferente de este punto de partida es porque mi tratamiento está haciendo algo, está perturbando mi tratamiento al sistema. Eso es lo que quiere decir cuando ustedes presentan el control al comienzo. Y lo describen bien, no solamente como contraparte de la comparación. Ah, perdón, estoy en el campo. Iván dice que se escucha en 20 veo. Y entonces, ahí hay 2 oraciones, ¿sí? Que habría que hacer. Una del aumento y una de la reducción. Ujú. Claro, y ahí poner como sujeto, podríamos hablar de los minutos, a los 60, 90 minutos, estos valores disminuyeron. Exacto. O Bueno, acá está disminuyó, perfecto. cosas así. Acá está perfecto los niveles de corticosterona en el plasma como sujeto. Ujú. A eso me refería yo cuando hablaba. Y de nuevo, abruptamente, ojo, ¿sí? Porque esas palabras, hasta luego Claudia, gracias por participar. Porque esas palabras son en relación, Objetivos. sí, son subjetivas, no son precisas, y nosotros tenemos que dar datos precisos. Bien. Bueno, sigo. Grupo 7. Grupo 7 que se coló en esta página, lo vamos a sacar de acá, sí. Grupo 7 que tenía. Grupo 7 tenía unos exosomas derivados de células mesenquimales, usados como potencial terapia para el Alzheimer, y entonces trataban un modelo de ratón de Alzheimer con esos exosomas de células gliales, o con PBS, y usaban ratones wild type tratados con PBS o con los exosomas, y ratones transgénicos tratados con PBS y con exosoma, y hacían en los ratones un PET, ¿no? Un uptake de glucosa en el cerebro, para ver qué onda. Entonces, con el objetivo de estudiar el efecto de los exosomas derivados de células madres mesenquimáticas, medimos la recaptación de glucosa en cerebros de animales transgénicos y wild type, expresada como valores de recaptación estandarizados SV. Encontramos que el tratamiento con exosomas modifica la recaptación de glucosa en el grupo TG. No valorar. La oración de contexto, ¿qué les parece? Pulgar para arriba, ¿sí? Por ahí hay mucha información porque no sabemos cuánto antes se contó, pero se puede reducir, como decíamos en la otra, pero está muy bien. Ahora la siguiente. Pregunta. O Sí. sea, con respecto a eso del contexto, como que yo me había esperado que diga, con el objetivo de estudiar el efecto del exosoma derivado de células madre, o sea, estudiar el efecto sobre qué. Sí, tenés razón, falta el efecto sobre qué.
Perfecto. Sí, Ah, genial. sí, falta el efecto sobre qué. Lo que pasa es que seguramente este es el objetivo general del trabajo, ¿no? Y entonces ustedes para cada resultado o figura van a tener un objetivo particular. Acá, por ejemplo, podría ser sobre la actividad cerebral medida como la recaptación perdón, como el uptake de glucosa, como la recaptación de glucosa, ¿sí? Esto es actividad, sí, actividad cerebral, ¿no? Actividad del cerebro es lo que mide la recaptación o el PET este. Entonces ahí, y en la otra figura seguramente es el efecto del oxosoma derivado bla, 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 sobre otro parámetro. Y así cada figura o cada resultado del trabajo va a tener su propio objetivo. ¿Está? Me quiero concentrar ahora en esta oración. ¿Qué tiene? A ver quién se da cuenta de lo que hay que modificarle a esa ¿Está oración. presente? Está presente, exactamente, Martín, gracias. Esa oración está en pasado, por más que el primer verbo sí está en pasado, que tiene que ver con la acción de los autores, que es encontrar que el tratamiento. Ahí está. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo saco esto? Claro, el tratamiento solo, ¿no? Porque no me pongo como sujeto observador. Claro. Si yo saco esas dos palabras y digo, el tratamiento con exosomas modificó la recaptación de glucosa, listo, ya está. Sí. Y me ahorré dos palabras. La economía de palabras es importantísima. Así que cuando ustedes puedan reducir palabras, van a, siempre que todo se entienda, ¿no? Tampoco es que a lo indio. Entonces, va a ser más fluido el texto también. Bien, vamos a seguir con otro grupo, así leemos todo lo que intentaron hacer todos. El grupo 8 tenía estrés crónico adolescente y metilación del DNA en la adultez, tanto para machos como para hembras. Y en el otro gráfico tenían una correlación entre los niveles de corticosterona y el DNA metilado, el contenido de DNA metilado en cada una de las muestras. Resultados. Quisieron leer el paper, pero no. Qué graciosos. Bien. Se realizó un ensayo colorimétrico de metilación de ADN 5-metilcitosina, ojo con las traducciones ahí, para evaluar el efecto de la exposición al estrés crónico. En primer lugar, se observó un efecto significativo de la exposición al estrés crónico durante la adolescencia sobre la metilación del ADN. ¿Qué sería efecto significativo? Sean más específicos, ¿sí? Escriban exactamente qué es lo que observaron, ¿sí? ¿Qué observan? Que cuando los animales están expuestos al estrés, en las hembras se reduce el contenido de ADN metilado. Se redujo el contenido de ADN metilado, ¿no? Esta es la cantidad de ADN. Estas son las no estresadas y estas son las estresadas. Y que en los machos, si bien hay una reducción, la dispersión es tan grande que no se puede hablar de una diferencia significativa. ¿No? Esa sería la interpretación. Entonces, todo eso tienen que escribirlo. Pero bueno, si nos concentramos en este gráfico, diríamos, el estrés redujo los niveles de ADN metilado. Esto es bastante impreciso. ¿Está? Entonces, traten de usar las palabras para que sea cada vez más precisa la oración. Y después dice, en primer lugar. Cuando ustedes usan en primer lugar, tiene que ser que hicieron algo en el tiempo, ¿sí? Una cosa ocurrió primero, la otra cosa ocurrió después. Y este gráfico no está dando cuenta de eventos a lo largo de una línea temporal, de modo que no hace falta poner en primer lugar. Suma palabras que no dan información necesaria. ¿Está? No sé si los autores de este texto quieren decir algo. ¿Ok? Sigo entonces. ¿Qué tenemos? Grupo 9. ¿Dónde está?
Acá empieza esto. Bueno, el grupo 9 era feo este paper, pero bueno, la figura era atractiva. Estos eran células de pacientes con esclerosis múltiple, y a esos pacientes los habían tratado con vitamina A. Entonces, un grupo de pacientes con esclerosis los trataron con vitamina A, el otro grupo con placebo. Antes y después de los tratamientos, les dieron la vitamina, perdón, antes o después del tratamiento le aislaron células de la línea blanca, ¿no? Los PBMC. Entonces, midieron la proliferación de esas células en el gráfico de arriba en presencia de suero fetal bovino en cultivo, y en el gráfico de abajo en presencia del suero del mismo paciente. A ver si la vitamina A tenía algún rol terapéutico para los pacientes con esclerosis múltiple. Como ven, no hay muchas diferencias en términos generales, no son significativas. Tienen 35 pacientes, así que es poquito, pero bueno, intentan concluir. Y estimulan con la proteína de mielina de oligodendrocitos. De nuevo, acá arrancamos. Bajo el efecto de la glicoproteína de mielina de oligodendrocitos MOG, en el grupo A, observamos que tanto para el grupo placebo como el experimental, disminuyó el nivel de proliferación celular. Me faltan algunos artículos o preposiciones. Por el otro lado, en lo que se refiere al grupo B, observamos resultados similares. Y acá, bueno, entonces continúan. Los tratamientos con vitamina A no generan cambios significativos en la proliferación celular de pacientes. Ojo ahí, ¿no? En la proliferación celular de pacientes con esclerosis múltiple. Insisto que hay que trabajar bastante con la precisión para no terminar diciendo que los pacientes proliferan o cosas así que resultan poco coherentes, ¿sí? ¿Los autores quieren agregar, decir algo, decir que les costó en algo? ¿Que quieren comentarnos? Bueno. Más o menos se dan cuenta un poquito cómo pudieran ir mejorando. Les voy a compartir la última pantalla y me voy a despedir. No, espera. Un par de tips que fui anotando a medida que los iba leyendo. Y es evitar el verbo ser, ¿sí? Acá casi no lo vimos, pero ténganlo en cuenta. Evitar las palabras imprecisas como importante. Más vale escribir qué cosa es la razón por la cual es importante eso que estamos diciendo que es importante. Usar verbos directos en lugar de se observó en lugar de se pudo observar, y mejor aún, esta sería como el mensaje principal, que los sujetos de las oraciones sean los sujetos experimentales o las mediciones, y que los autores también sean sujetos algunas veces. ¿Estamos? Eso creo que sería con lo cual se pueden ir a revisar sus textos de ahora en más, ¿sí? Además de juntar verbo y sujeto. Bueno, dudas, preguntas, algo que quieran comentar, y si no, los libero, porque ya les robé más de 20 minutos. Yo lo único que quiero decir es que me pareció que estuvo muy copada todos los tips que nos diste. Creo ¿Me que alegró? muy buenos. Bueno, me alegro mucho que les sirva. Gracias. Bueno, hasta luego entonces. Chao, chao. Gracias.